Amén. ¿Cuántos han traído sus Biblias? Amén. Amén. Qué lindo. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 25. Damos la bienvenida a nuestros hermanos, a todos aquellos que también están conectados y han dispuesto su corazón también para que la palabra de Dios dirija nuestros pasos, como compartíamos, ordene también nuestros pasos, porque es el Señor, por medio de su palabra, quien ordena nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo 25, vamos a leer del verso 5 al 7 nada más. Dice la palabra de Dios: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios bendito, te damos gracias por este tiempo que, Señor, nos has reunido, Señor, en este lugar y por este medio también a través del internet, para que, Señor amado, podamos escuchar tu consejo, podamos recibir tu palabra, Señor. No palabras, Señor, humanas, Señor. No venimos, Padre, a ver a alguien o escuchar a alguien, sino venimos a escucharte a ti, mi Dios. Venimos, Padre, a ser instruidos por tu palabra. Por eso que en este tiempo, Señor, te pido que tu Espíritu Santo sea quien dirija, Señor amado, mis labios para poder transmitir fielmente lo que tú, Señor, has puesto en mi corazón. Y que este tiempo, Señor, como iglesia, Señor amado, y todo aquel que escucha pueda, Señor amado, ser, Señor amado, abierto su entendimiento por ti, para que juntos podamos entender, Señor amado, este tiempo, lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, Señor amado, en este tiempo. Ayúdanos, Padre, a concentrar, Señor, toda nuestra atención en ti, en tu palabra, que ninguna distracción, ningún afán de la vida, Señor, ahogue tu palabra, ni permitamos que el enemigo también arrebate y robe, Señor, la semilla que es tu palabra, que tiene que ser, Señor, plantada, sembrada en nuestros corazones, y tú quieres que demos fruto. En el nombre de Jesús te pido, amén. Hermanos, el Señor puso en mi corazón ese tiempo hablar sobre lo que es ser una virgen para Cristo, así como también lo dice el apóstol Pablo, una virgen pura para Cristo. Y quizá va a haber una serie de mensajes, enseñanzas. Por si acaso, nada tengo preparado. Si Dios puso en mi corazón es porque el Señor va a proveer también ese alimento para poder darlo. En ningún momento tenemos temas y ahora escojo. No, somos guiados por el Espíritu del Señor. Pero si el Señor puso en mi corazón, yo sé que va a proveer. Amén. Para que podamos entender a qué se refiere que seamos virgen puras para Cristo. Y hoy quiero que entendamos, cuando dice aquí la palabra de Dios, el texto, por ejemplo, por si acaso el tema de hoy titula la frialdad de una virgen, ¿ok? ¿Cuántos fríos hay aquí? Nadie, ¿verdad? Así que no levantes la mano, pero hoy vamos a ver algo bien interesante, ¿ok? Que como iglesia en estos últimos tiempos, muchos nos estamos enfriando, ¿ok? Cuando dice aquí la palabra que cuando se tardaba mucho el esposo, y sabemos que él no tarda, pero según ella sí tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Todas, pero solo había 5 prudentes, ¿verdad? Que tenían preparadas, listas ya sus lámparas. Eran prudentes, pero todas cabecearon, todas se durmieron y todas arreglaron sus lámparas, pero solo 5 tenían el fuego, ¿ok? Correspondiente en sus lámparas. No vamos a estudiar a detalle el capítulo 25 a través de varias enseñanzas que el Señor nos ponga en el corazón, lo vamos a poder comprender mejor. Y para ello, esta pequeña parte yo quiero que vayamos a Primera de Reyes para entender el tema de hoy. Primera de Reyes, capítulo 1. Vamos a leer el verso 1 al 4. Vamos a ver también a una virgen que, según la palabra de Dios, esta virgen fue aquella que Salomón cantaba por ella, ¿ok? Y fue aquella sunamita de Cantares, según la palabra, porque era de Sunem, que fue la que Dios apartó para el rey Salomón y no para el rey David. Dice la palabra en el capítulo 1, verso 1: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y estará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisac sunamita. Por si acaso no era esta mujer de Israel, ¿ok? Era de Sunem. Y la trajeron al rey.
Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Es decir, en ningún momento David tuvo relación sexual con esta virgen de Sunén, ¿ok? Algo interesante que vamos a ver acá. Cuando habla la palabra virgen, hay este verbo que es betulá, que significa doncella. Hace mención que esta virgen no tenía más de 13 años, es decir, era una jovencita. Y hoy en día vemos bastante aberración en ciertos países, no vamos a mencionar, como gente mayor, viejos, empiezan también a reclutar jovencitas de esta edad, ¿ok? Y qué triste, ¿verdad? Que acá los siervos de David hayan copiado costumbres paganas para traer una virgen, y la intención era que David se acueste, que le caliente al rey, que ya estaba viejo. ¿Alguna vez sentiste harto frío que ni las mantas te calentaban? ¿Alguna vez sentiste eso? Y luego te diste cuenta, caramba, ese escalofríos, ¿no ve? Nada me calienta. Lo que tenía aquí David era un enfriamiento espiritual, más que un enfriamiento físico, era espiritual. Nada le calentaba, ¿ok? Y cuando vemos acá que los siervos de David le están trayendo a una mujer hermosa, ¿por qué no escogió a una hermosa mujer de Israel? ¿Y por qué escogieron a una mujer de Sunén? Es algo que también nosotros como papás a nuestros hijos les podamos también instruir, de escoger mujeres dentro de la familia cristiana, dentro de la iglesia. Y a veces pensamos, si decimos cristiana, entonces que sea pues de cualquier lugar. Y pensamos que vamos a encontrar amor en Turquía, ¿no ve? No es así. Tenemos nosotros que escoger para nuestros hijos mujeres, ¿sí? Y también aquellas mamás, también varones, para sus hijas dentro de la familia cristiana, porque después es todo un desorden. No solamente dice la palabra, se unen en yugo desigual, cuando decimos que no debo unirme a aquella que no conoce o que también tiene la misma fe, sino a veces las mismas congregaciones tienen diferentes doctrinas, unas más legalistas, y no vamos a entrar en tema, y hay todo ese desorden. Entonces aquí, algo que también podamos extraer esa enseñanza, vemos que los siervos de David escogieron a una mujer de Sunén, pero aquí había algo más. No era prácticamente escoger a cualquier mujer para que caliente al rey David. Había un fin maquiavélico, si vale el término, porque el hijo de David, Adonías, que tipifica al mismo diablo, era alguien rebelde, alguien que quería usurpar el trono, lo puedes leer más adelante, había nacido después de Absalón. La promesa que el Señor le dijo a David, que un hijo iba a edificar el templo, dijo que no era David, porque había derramado mucha sangre, sino Salomón. Pero había un hijo mayor que Salomón, que era Adonías. Y Adonías era aquel hijo rebelde que aún dice la palabra desde el verso 5, puedes leer más adelante, se rebeló, quiso reinar, se hizo de carros, de gente de a caballo, hasta influenció hasta al capitán del ejército de David, que era Joab, hasta el mismo sacerdote que en ese tiempo era Abiatar, ¿ok? Y lo sedujo. Y es ahí donde también salta Betsabé, junto con Salomón y junto con Natán el profeta, y dicen, no, lo que el Dios prometió no es para Adonías, es para Salomón. Y hay algo interesante que vamos a ver también acá. ¿Qué hacía Betsabé en ese momento como esposa del rey David? Que no era ella misma quien estaba calentando a su esposo. Ahorita lo vamos a ver. En el sentido de calentar, de darle calorcito, ¿no? No de calentarle de que le trae problemas, ¿ok? Cuidado que estés malentendiendo, ¿ok? Ahora, había algo de por medio acá, ¿sí? Había una conspiración, y Adonías está queriendo usurpar el trono, influenciando para que también haga caer a su mismo papá, para que también él mismo tome posesión de esa autoridad, de ese reinado, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué estaban usando a una virgen? Y la virgen, no te olvides que tipifica la iglesia de Cristo, ¿verdad? La virgen la estaban usando para suplir esa necesidad que tenía este rey viejo, David, ¿ok?
Y qué triste cuando también como cristianos nos dejamos utilizar, ojo, y esto es bien que algo que pongamos atención, como vírgenes puras, como iglesia, nos dejamos usar para fines que no son de Dios. ¿Será que nosotros como virgen, como iglesia, estamos solamente para resolver problemas? Problemas aquí, problemas allá, y empezamos solamente a ser como que tipo psicólogos nada más, de poder solucionar ciertos problemas. Está mucho, va el cristianismo, la iglesia de Cristo va mucho más allá y no estamos cumpliendo un verdadero propósito y solamente nos estamos enfocando en problemas, en situaciones de solucionar, de arreglar, de esto y el otro. Nos estamos dejando utilizar. Ese es el espíritu de Adonías, ¿ok? Y ahorita lo vamos a entender más. Nos estamos dejando utilizar, ¿ok? Ultrajar para fines de solamente suplir ciertas necesidades, ¿ok? Nuestro propósito, como les digo, va mucho más allá. El propósito de ser hijos de Dios va mucho más allá de guardar mandamientos, va mucho más allá, es agradar, es hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Aquí había dueños o siervos que se querían adueñar de la viña del Señor. ¿Te acuerdas cuando también los judíos en un momento a Jesús también le tentaban, le querían hacer pisar el palito, le querían hacer tropezar? ¿Por qué? Porque ellos se sentían que eran dueños del reino. Por ejemplo, en Marcos 11:30, vamos un ratito a este pasaje de Marcos 11:30 y vamos a entender bien. Marcos 11:30, dice el Señor: el bautismo de Juan, y les está diciendo acá a estos judíos, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Respondedme, dice el Señor. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, y si le decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Cuando hablamos de alguien que es virgen, hablamos de alguien que tiene autoridad también, de poder cuidar aquello que el Señor le encargó. Y aquí vemos que el Señor le está diciendo: ¿con qué autoridad tú me estás cuestionando? Y es algo que el Señor también nos dice en este tiempo. Respóndanme, lo que tú estás haciendo, ¿con qué autoridad lo estás haciendo? ¿Con autoridad que viene del cielo o con autoridad de hombre? Cuando nosotros queremos compartir a nuestra familia, a la iglesia, la palabra del Señor, ¿con qué autoridad lo hacemos? ¿Hay una autoridad que fue delegada a ti para poder hacerlo? ¿O solamente usurpamos y tenemos una autoridad de hombre para poder hacerlo? ¿Con qué autoridad lo estás haciendo? Estos siervos del rey David, volvamos a Primera de Reyes 1, ellos querían usurpar la autoridad del rey. Querían ellos tomar decisiones que no les competía, ¿ok? Y aquí vemos algo interesante, que David perdió el calor de Dios. La gente fría pierde el fuego y pensamos que una virgen puede calentarlo. A veces creemos, y esto van a entender quizá los pastores, van a entender aquellos también que cuidan la grey de Dios, pensamos que la iglesia, la virgen, llega a calentar, a suplir una necesidad espiritual a la autoridad, llámese pastor, llámese diácono o anciano, cuando no es así. A veces pensamos la iglesia también que el pastor o aquella autoridad que también el Señor ha puesto les va a suplir y les va a calentar a ustedes, pero eso solamente es confiar en hombre, eso solamente es confiar en aquel hombre, y dice la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Pero a veces creemos que algo nos tiene que calentar. Y mira, no me quiero perder y vamos a poner el ejemplo de Betsabé. ¿Qué hacía una virgen ajena calentando al rey? ¿No era la esposa de David, Betsabé, la que tenía que darle calor? Un rey que peleó tanto por Betsabé, hasta inclusive dice la palabra que llegó a matar, ¿no? a Urías, Eteo, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué no estaba calentando a su esposo? Y algo que también como matrimonios debamos entender: esposas, ¿qué estamos haciendo para no dar calor
en todo sentido al esposo y dejamos que muchas distracciones o muchas cosas, hasta inclusive llegue el adulterio, se permita para que pueda deshacer ese matrimonio. Algo no estaba aquí en orden, no estaba en orden, aunque haya sido viejo David, su viejita igual le podía darle calor, ¿verdad? Podía haberle dado calor. ¿Por qué los siervos buscaron esa joven hermosa para calentarlo? Y mira, vemos que Dios guardó a esta tsunamita, porque el propósito de esta mujer virgen era darla al verdadero esposo, a Salomón. Dios guarda también su propósito para que nosotros que somos virgen, la iglesia de Cristo, seamos guardados para el esposo y no seamos nosotros influenciados, y como dice también el apóstol Pablo, ¿verdad? No nos dejemos engañar por doctrinas diversas y sutiles, y seamos nosotros fácilmente como Adonías, fáciles de seducir, y lleguemos nosotros a ser abusados por el mundo, ser abusados hasta por el mismo diablo, ¿ok? Entonces, qué triste cuando en ese tiempo la pasión de muchos cristianos en general, estoy hablando en la iglesia en general, se haya perdido de nosotros, la pasión, se haya perdido, el corazón ya no sea el mismo. El corazón ya no es el mismo para poder servir. El corazón ya no es el mismo para poder servir al rey. El rey simboliza, esa autoridad simboliza, llámese ministerio, llámese el pastorado, ¿ok? Pero qué triste cuando no hay un orden y ahí hay un divorcio, ¿verdad? Estaba alejado del propósito de Betsabé y tenía algo que animar al rey, porque esa era la intención de estos siervos de David, que esta virgen anime, y sé que los matrimonios lo van a entender, anime al rey, pero no es así. ¿Qué buscamos nosotros para que nos anime? ¿Qué buscamos? ¿Será que buscamos propiedades, casas, autos, lujos, hasta el mismo pecado, llegar a cometer atrocidades, cosa que eso nos anime, nos calme el dolor, nos calme la angustia que estamos teniendo? ¿Se entiende, iglesia? ¿Se entiende? ¿Qué estamos buscando para que anime nuestro corazón? Y eso está mal. Está mal buscar en el mundo algo que nos anime, que nos satisfaga, cuando solamente el Señor es suficiente para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la frialdad de David era algo espiritual, era por dentro. No se quitaba con mantas, ¿sí? No se quitaba con coberturas. Ya nada podía calentar a David. Qué triste que en este tiempo ya nada nos esté calentando. Ni hasta la palabra de Dios la estamos menospreciando, que nos da calor y nos alienta, pero aún ni la palabra, ni el consejo, ni la exhortación, ni de la dirección hace que nos caliente. Algo está pasando con nosotros, nos estamos enfriando. Algo está pasando que ni aún retenemos el mensaje de la semana pasada. No voy a preguntar de qué hemos hablado, porque seguro que te has olvidado. Porque no estamos reteniendo. Y hermanos, basta de ya de decir, ay, qué bonitas palabras. Basta de decir solamente, ay, qué lindo se comparte, o tal hermano, tal hermana comparten bonito. Si realmente no guardamos la palabra de Dios para que ordene nuestros pasos y vivamos la palabra. Algo está pasando que estamos nosotros prefiriendo las cosas del mundo para que eso nos anime, para que nos caliente. Pero las cosas de Dios no nos está calentando. Ya no estamos sirviendo como debíamos servir. Ya no nos estamos enfriando. Ya no hay esa misma pasión. El mismo corazón ya no es el mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos está pasando? Por eso dice la palabra, ¿verdad? Las 10 se durmieron, pero solo 5 estaban preparadas. Y todas arreglaron sus lámparas. Es tiempo de arreglar, hermanos. Es tiempo de arreglar nuestro corazón. Es tiempo de arreglar nuestras vidas. Y que el fuego siga encendido en nosotros y que no esté apagado. Amén. Amén. Creo que ya bajaron los amenes, ¿ok? Qué triste cuando en este tiempo hay más pasión por un partido de fútbol. Bolivia gana y se va al mundial, ¿no ve? Y hay más pasión por cantar y hasta te estremeces cuando 4-0 le hemos goleado a un país, no voy a decir el nombre, ¿ok? Y hay más pasión por un fútbol que por las cosas de Dios, o que cuando se dice tenemos que reunirnos por tal motivo,
hay enfriamiento y no consideres cuando el Señor se mueve en ese lugar, más que en un partido de fútbol. Te puedes tú animar con un partido de fútbol, hasta jugar, hasta nos podemos entusiasmar jugando el deporte favorito que nos gusta, pero realmente con las cosas de Dios ya no es lo mismo. Nada te está apasionando. Qué triste que a veces consideramos la cobertura de un hombre para que nos anime. A veces confiamos en un hombre y pensamos que un hombre es indispensable para que, podamos estar bien o nos pueda ir bien. O a veces los pastores consideran que, wow, mientras la iglesia crece más y lo ven como una empresa. Bueno, yo no soy jefe, pero sí algo me explicaban cuando se hacen esas tortas, esos gráficos y demás cositas, ¿no ve? Y miran a veces como la iglesia como una torta igual, que va creciendo y números y esto y el otro. No, hermanos, estamos mal. Y pensamos y piensan que la iglesia mientras más crece, llega a ser una cobertura para ese pastor. Falso, falso. O a veces también al revés, ¿no ve? Que somos como pueblo que consideramos a alguien, especial, cuando de repente eso se te puede ser quitado. ¿Y qué hacemos? ¿Verdad? Entonces buscamos coberturas para calentarnos y no está bien. ¿Cómo estamos actuando como vírgenes? ¿Cómo estamos actuando como vírgenes, como doncellas? ¿Sí? Como alguien que realmente debe guardarse para el esposo. Amén. Ahora, en ese tiempo ya nada nos está apasionando. Abisac, esta tsunamita, ya vamos culminando. Abisac, su significado es sin paternidad. Es decir, hemos dicho que ese verbo de esta virgen era Betulá, que significa doncella, que no tenía más de 13 años, era una muchachita nada más. Y esto tipifica también a la juventud de hoy. Qué triste que nosotros como papás usemos a nuestros hijos para obligarles a que hagan, que no hagan, que coman, que no coman, que hagan y que esto y que el otro y los usamos a nuestro antojo. Y no realmente los consideramos esa virgen pura para que sirvan en la iglesia, para que sirvan a Cristo y sirvan por amor y no por obligación. Usamos a nuestros jóvenes también para muchas actividades, pero no realmente para lo que compete, ¿no? Amén. Qué triste cuando en los tiempos de Malaquías, y esto yo tal vez mi propia opinión o lo que el Señor puso en mi corazón, cuando dice la palabra que en los tiempos de Malaquías los sacerdotes, dice, ofrecían sacrificios de ovejitas ya maleadas, machucadas, defectuosas, no daban realmente lo perfecto, lo que Dios pedía, las primicias. Y yo me imagino cómo los papás de ese tiempo también les decían a sus hijos, con tal de que cumplas, con tal de que guardes ese mandamiento, hazlo. Pero no había ese verdadero corazón sincero y no de hipocresía para poder cumplir ese mandamiento. ¿Se entiende? Porque no solamente es cumplir un mandamiento y ya. ¿Cómo está tu corazón? El Señor mismo Jesús dijo, si vas a dar una ofrenda, arregla primero las cosas con tu hermano, porque si no, no lo des. Y no está hablando económicamente ahí, está hablando de tu relación. Si realmente ese incienso que es la ofrenda va a llegar para agrado al Señor, al Padre, entonces yo tengo que estar bien con mi hermano. No tiene que haber diferencias, no tiene que haber pleitos, y ya hemos hablado de esto, no debe haber contiendas, porque si no lo que hago solamente es simple rutina, como en los tiempos de Malaquías, solamente daban cosas chuecas. Y yo me imagino los jóvenes, qué triste que los padres les obliguen a que hagan, pero su corazón no es el correcto delante de Dios. ¿Por qué te digo que había una conspiración contra el reino de David? Porque dice en Primera de Reyes capítulo 2, vamos a, por favor, y te animo a que lo leas. Por factor tiempo no vamos a leer todos estos 2 capítulos, pero son muy emocionantes. Así como ves novelas, como ves películas, también tómate tiempo de poder leer la palabra de Dios, que es más interesante. Aquí encuentras el amor, no lo encuentras en Turquía. Amén. Vamos a Primera de Reyes 2, 19. Dice la palabra, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla. Ya está hablando cuando Salomón había firmado su reino, cuando David entiende por la palabra del profeta Natán y por Betsabé que algo no estaba cuadrando. Aún David no le estaba reprendiendo a su hijo Adonías por qué estaba Adonías haciendo todo lo que estaba haciendo. Y realmente pone en orden, la palabra de Dios pone orden. Y aquí cuando ya Salomón está firmando el reino, dice que Betsabé vino
al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. Hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Esto habla también otra enseñanza de la honra que se le debe dar a los padres. Hijos, no te olvides que debes honrar a tus padres para que tengas larga vida. Y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo: dese a Abisac. Y hemos dicho que Abisac era la sunamita, la virgen que estaba echada con el rey David. Dese a Abisac sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Cuando alguien moría, un rey, para que entendamos el contexto, todas las concubinas y las esposas del rey pasaban al nuevo rey. Eso significaba que ahora estaba también yendo en conducto regular. Lo que Adonías había tramado era pedir a Betsabé que le diga a Salomón que le dé a Abisac sunamita. ¿Y eso qué trataba de decir? Quiero yo ser el rey, porque esa concubina, esa mujer que estaba también con mi papá, también tiene que ser mía. ¿Se entiende? Adonías se quería usurpar el trono a toda costa. Y el rey Salomón sabiamente le dice, respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque ese es el contexto. Porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. ¿Ok? Miremos esta hazaña que quiere hacer Adonías. ¿Ok? Es decir, él quería que haya una sucesión, teniendo también las esposas y concubinas de su padre que ya había muerto. Eso lo dice el capítulo 2, verso 10, para que realmente tenga su trono. ¿Ok? ¿Cómo estaban usando a la virgen Abisac? Solamente como una posesión, y algo que debemos notar, que la palabra posesión o identidad que nos habla la palabra, que nosotros somos, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos una posesión preciada para Dios, pero esa autoridad, esa posesión que somos nosotros, realmente, ¿cómo nos estamos dando a conocer? ¿Nos están usando? Adonías era alguien que quería violar, ¿sí?, todo orden de Dios. ¿Será que estamos permitiendo que aquel enemigo, el diablo, como dice, ha venido para robar, para matar y destruir? ¿Estamos permitiendo que nos abuse a nosotros para ser usados para otros fines? Para que realmente no cumplamos y hagamos la voluntad de Dios, prediquemos, que hagamos su voluntad, que hagamos lo que realmente Él pide que hagamos. Va mucho más allá, el reino de Dios es más allá de, lo vamos a entender a la luz de la palabra más adelante todo ello, ¿ok? Pero nos estamos dejando utilizar, somos vírgenes, pero nos estamos dejando profanar, nos estamos dejando violar por el enemigo. ¿Para qué? Para que hagamos otras cosas, para que solamente cumplamos demandas, para que solamente podamos ejercer autoridad físicas nomás en un ministerio de gobierno o etcétera, en cualquier lugar, cuando eso no es el propósito de Dios. Te estás dejando utilizar. Cuando nosotros también nos dejamos utilizar, ¿para qué? Para que solamente peleemos, chismemos, para que solamente nosotros digamos, uy, ya, con tal de que yo recibí a Cristo y soy salvo. No, el reino de Dios va mucho más allá de solamente tener salvación por gracia. Es vivir agradando a Dios en todo tiempo. Eso es ser virgen, es ser apartado, es ser doncella, para que podamos nosotros agradar solamente, únicamente a nuestro esposo. Amén. No dejes que te embaracen, ¿sí?, por el pecado. Eso dice la palabra en Santiago, ¿verdad? Que el pecado empieza así, ¿verdad? Y es como un embarazo y después da a luz la muerte, ¿no? Pero qué triste que debemos recurrir al pecado, hacer lo que nos conviene para animarnos y nos dejamos violar. Perdónenme la expresión, pero así compartía también mi hermano Nelson, y es algo que debemos también imitar. Hablarlo sin pelos en la lengua. Amén.
Esta mujer sunamita, esta virgen sunamita de Cantares, según la palabra, como te decía, es la que habla o a la que le canta Salomón. Y vemos ahí que Dios guardó ese propósito para que no sea David quien tenga esa relación íntima con ella, sino Salomón. Nosotros también podemos estar en un mundo donde muchos nos puedan querer hacer pisar el palito, muchos puedan hasta utilizarnos para cumplir sus fines, pero sabes, Dios va a guardar la Virgen, la iglesia para el esposo cuando llegue. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a guardar su propósito. Entonces no debemos dejarnos pues seducir por el enemigo, dejarnos seducir por el pecado, ¿ok? No debemos hacerlo. Cuando hablamos de virgen se habla de contención, ¿ok? Es decir, ¿qué valor tienes como virgen de guardarte pura? Y esto quizá físicamente, ¿verdad? O casto, joven también, para cuando llega el matrimonio, ¿no ve? Pero también Dios restaura, porque también la palabra de Dios dice, ¿no? Que hay perdón en la sangre de Cristo, ¿ok? Amén. Pero ahora espiritualmente, como vírgenes, ¿sí? Que somos para el Señor, nos estamos guardando. Estamos diciendo no al pecado, estamos diciendo no a aquello que no agrada a Dios, estamos diciendo no a que si me quieren sobornar, y ya lo habíamos estudiado días anteriores, a que si me quieren hacer que yo diga o que haga, no, debemos nosotros renunciar al pecado, eso es ser virgen, renunciar, porque ya somos posesión adquirida por Dios, amén. Triste cuando vemos que en la juventud de hoy chicos de 10 años que ya han visto seguramente en el internet una mujer desnuda. Estamos cuidando también los ojitos de nuestros hijos, ¿ok? Qué triste cuando hay frialdad en la iglesia, y cuando se habla de frialdad se habla de pecado, ¿ok? Se habla de pecado, y pecado va mucho más allá, como dice la palabra de Dios, que es transgresión de la ley. Va mucho más allá, que es todo aquello contrario a la palabra de Dios. Errar al blanco. Así que, ¿estamos arreglando nuestras lámparas? El Señor no tarda, como algunos lo tienen por tardanza, como dice el libro, la carta también de Pedro, ¿sí? Una de las cartas de Pedro, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento y ninguno se pierda. Pero a veces consideramos que el Señor ya se ha tardado y nos estamos durmiendo, nos estamos enfriando. Ya las cosas de Dios ya no tienen la misma pasión con las que la hacíamos antes. Y pongámonos a reflexionar. Y puedes ver a tu alrededor, hay mucha frialdad. Puedes ver no solamente cuando vemos algo físico y alguien no se congrega, sino cuando también vemos por el internet, teniendo las herramientas, no ponen prioridad a las cosas de Dios. Y no estamos juzgando, sino que realmente se demuestra, porque ya lo habíamos estudiado. ¿Cómo se ganan las batallas, mis hermanos? Habíamos visto en el ejemplo de Saúl y Jonatán, cuando realmente el pueblo come, ¿no ve? Cuando realmente el pueblo está nutrido, cuando realmente se alimenta, va a dejar el pecado. Pero así como Saúl, cuando les niegan a comer, niegan a estudiar la palabra, que solamente imponen y niega todo eso, ¿qué van a hacer? ¿O qué va a hacer la iglesia? Va a pecar, así como ese pasaje de 1 Samuel 14, si no me equivoco, van a cometer infracción de comer carne con sangre, que en ese tiempo era prohibido, ¿verdad? Entonces ahí vemos que cuando no nos alimentamos como deberíamos alimentarnos, fácilmente vamos a pecar. Pero si cuando realmente ponemos en orden nuestras vidas y comemos y nos nutrimos, no vamos a dar lugar al pecado, sino vamos a vivir vidas realmente puras, como una virgen pura para Cristo. Amén. Amén. Ponte de pie, por favor. Como te digo, vamos a estudiar en este tiempo y el Señor lo pondrá. Quizá también en nuestros hermanos va a poner ese querer como el hacer en sus vidas para compartir este tiempo de cómo debemos ser una virgen pura para Cristo. Y para ello hemos empezado con la frialdad de una virgen. Me gustaría que los hermanos de la alabanza puedan pasar. Me gustaría que cantemos ese tema Enamórame. Necesitamos cantarlo con el corazón. Que realmente el Señor nos enamore nuevamente. Porque hay frialdad en tu vida. Y me gustaría que ahí cierres tus ojitos, por favor, y meditemos y reflexionemos. Si realmente estamos como David, que no hay nada que nos esté calentando, ni hasta la palabra resulta que me está calentando.
Pero antes, cuando escuchaba prédicas, cuando cantaba, cómo me quebraba el Señor mi corazón. Pero ahora ya no es lo mismo. Porque he dado lugar a los afanes de la vida, porque he dado lugar al pecado, porque ahora solamente vengo o me reúno, me congrego o veo solo por cumplir. Qué triste que nosotros seamos usados como iglesia para resolver solamente conflictos, para resolver solamente problemas, y cuando realmente también nos hemos enfriado para poder vivir a Cristo. Esposos, matrimonios, esposo, no des lugar a que tu esposa busque otras cosas que le estén animando y estemos en desorden también. Esposa, no permitas también que tú igual des lugar a que tu esposo busque otras cosas que le animen y después también la restauración sea más cara. Hagamos lo que realmente es correcto. No había un orden ahí. Betsabé, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo David? Alimentando correctamente. ¿Qué está pasando con nuestras vidas? Que nos estamos enfriando, que ya no vivimos la verdad, que solamente vivimos vidas de rutina. Arreglemos nuestras lámparas. Si nos hemos dormido, levantémonos, pero que el fuego no se haya apagado en nuestras vidas, el fuego del Espíritu de Dios. Que más bien volvamos. Y así como Pablo le decía a Timoteo, aviva el don que ha sido puesto en ti. Aviva, sé diligente, camina prudentemente. Primera Tesalonicenses, viene ahorita a mi mente 5:6, si no me equivoco. Dice la palabra. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. No durmamos como los demás, no durmamos como aquellas vírgenes insensatas, imprudentes, sino velemos y seamos sobrios. Porque el Señor Padre nos ha apartado. Y así Pablo decía, como yo un padre, os celo con celo de Dios, para que puedan ser esa virgen pura para Cristo. Padre bueno, gracias por este tiempo, gracias por reunirnos en este lugar, y aún, Padre, porque también muchos también escogieron la mejor parte también a través del internet, Señor, escuchar tu palabra. Que nosotros no podamos vender, Señor, nuestros principios. Que nosotros no podamos, Señor, permitir que el enemigo también quiera, Señor amado, hacer y deshacer nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, nuestra vida, nuestra intimidad contigo, Señor. Porque el único, Señor amado, que puede dar calor a nuestras vidas eres tú. Esa intimidad que tenemos contigo, Jesús. No hay nada más que nos pueda dar calor, Señor. No hay nada, Padre, ni libros, Padre, nos puedan satisfacer. No puede satisfacer, Padre, filosofías, Señor amado, o cosas, Padre Dios, que pensamos a veces que nos pueden animar, cuando tú eres suficiente para animarnos, Señor. Enamóranos, Señor amado, nuevamente de ti. Enamóranos, Señor bendito Dios. Que podamos anhelar escuchar tu voz, que podamos anhelar, Señor, escucharte, Padre, hablar, y que nosotros podamos, Señor, escucharte, Señor, y responder a tu voz, Señor. Que, mi Dios, tengamos la autoridad que viene del cielo y no de los hombres, Dios, para poder, Dios, cuidar también esta virginidad que nos has dado, Señor. Y perdónanos si a veces hemos querido actuar con autoridad humana, Señor, como los judíos, Señor, y querer hacer y usurpar tu autoridad para hacer muchas cosas, cuando no es la autoridad que tú nos has dado, Señor. ¿Con qué autoridad, Señor amado, hacemos esto? Solo con la autoridad que viene de ti, Dios, esa autoridad que viene del cielo. Es lo que querías enseñar también a tus hijos, Dios. Ayúdanos, Padre, en nuestro caminar, y enamóranos
más de ti, Señor. Enamóranos. Cantemos esta alabanza con el corazón. Amén. Cántaselo. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Cántaselo. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Enamóranos, Jesús. Entrégale toda tu vida al Señor. Entrégale tus sueños. Entreguemos nuestro corazón a Él. quiero entregarte mis sueños, Tu voluntad haz en ellos. tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender Díselo a escuchar. de todo corazón. Dile: quiero aprender, Señor, a amarte, Dios. Quiero saber Que es amarte. De tu verdad yo saciarme. de tu verdad, yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu fuego, Dios. Que tu presencia
enamórame de ti, Señor. Oh, Señor, enamórame, amado Dios. Enamóranos, Señor, más y más. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Padre, porque hemos andado, Señor, fríos. Y, Señor, tú no quieres, Señor, una iglesia fría, Dios. Perdónanos, Padre, si hemos menospreciado tu palabra que nos calienta, Señor, y ni aún así, Señor, por nuestro orgullo y soberbia, Señor, no hemos querido ser calentados, Dios. Así como le decías tú al pueblo de Jerusalén, cuánto yo he querido tenerlos, como esa gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas, pero aún así no quisiste. ¿Cómo reaccionamos nosotros que, Señor, no queremos ser calentados por ti? Que no queremos ser, Señor amado, apapachados, abrazados por tu amor, por tu palabra. Y escogemos hacer lo que queremos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no haya frialdad en nuestras vidas, Señor. Y como vírgenes, Señor amado, podamos cumplir ese propósito por el cual nos llamaste. Y este tiempo yo te pido que reveles y traigas palabras, Señor, para poder entender mejor, Señor amado, esta serie de mensajes, Dios. Que nos lleves, Señor, a volver nuestra mirada y volcar nuestra mirada a ti. Y sepamos cuál es nuestra identidad. Porque tú estás cerca, Señor, y quieres que, Señor, nos presentemos delante de ti y seamos esa virgen pura para ti, sin mancha ni arruga. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Saluda por favor a tu hermano. No te vayas sin antes despedirte en paz. Amén. En shalom. Así que te animo a que puedas tú dar palabra de ánimo, de esperanza, de fortaleza y consuelo a cada uno de nuestros hermanos. Amén.